Da mucho gozo estar otra vez llegando hasta sus hogares. Hoy estamos aprovechando unos minutos antes de las 8 para poder tener unos minutos más para compartir la bendita palabra del Señor. Nos gozamos grandemente de tener esta oportunidad a través de la internet, específicamente en la página de la iglesia de Facebook. Mi nombre es Sergio Noriega, para los que no me conocen, y siempre son bienvenidos los hermanos que ya sea en vivo o a través de el video en otra ocasión y en otro lugar puedan tener la oportunidad de estar viendo este video. Nos gozamos, Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, de estar con ustedes. Damos gracias al Señor por el tiempo de alabanza y adoración. Siempre el poder hacer culto al Señor es motivo de gozo, y tener la oportunidad, la libertad de poder hacerlo en forma virtual también, creo que nos permite sentirnos gozosos, darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, y como dice su palabra, para siempre es su misericordia. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones esta noche, que su Espíritu Santo traiga una palabra que nos bendiga, que nos levante, que nos edifique, que nos despierte en medio de las dificultades, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Nosotros debemos cantar victoria, porque la victoria la ganó el Señor en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar. Usted dispóngase con sus hijos, con su familia, ahí en la intimidad de su hogar, en la sala, en el comedor, en el cuarto, donde usted se encuentre. Quizá algunos de repente van en un vehículo o están en algún lugar, pero si nos ha sintonizado no es casualidad, sino que es obra del Espíritu Santo que nos permite estar juntos. Padre, gracias en esta noche, porque nosotros sabemos que tú tienes un mensaje para nuestros espíritus, para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Como seres integrales, Señor, estamos necesitados en el espíritu, estamos necesitados en el alma y estamos necesitados en nuestro cuerpo. Sabemos, Señor, que hay enfermedades en los cuerpos. Sabemos, Señor, que hay a veces tristezas, desánimos, frustraciones y otras cosas que puedan llegar a afectar nuestra alma. Y por esa razón nosotros venimos convenidos esta hora con tus hijos, miembros de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, a clamarte, Señor, a levantar un clamor delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que tú seas propicio a las necesidades de tu pueblo. Mira, Señor, desde el bebé, mira a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, a nosotros los adultos, aquellos que ya son muy ancianos y que quizá esa ancianidad, Señora, afecta a los cuerpos y quizá afecta más las almas. Pero te pedimos, Señor, en esta hora que tú te glorifiques y que tú hables a nuestros corazones. Envíanos la palabra que necesitamos. Te lo suplicamos en esta hora. Te pedimos que quites, Señor, todo estorbo en las mentes, toda distracción, y que podamos, Señor, tener nuestro corazón dispuesto y abierto para que tú nos hables. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy probable que no lo logremos terminar hoy. Pero el tema es: en Dios haremos proezas. Una de estas madrugadas el Señor puso eso en mi mente. Y obviamente yo recordaba que esto estaba en alguna parte de la Escritura. En Dios haremos proezas. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios.
¿Cuántos creen que la palabra del Señor siempre debe ser digna de ser tomada muy en cuenta? Porque no es la palabra humana, sino que es la palabra del Señor. Por eso el Salmo 60, capítulo 60, y el verso último de ese Salmo, que es el verso 12, quisiera que juntos usted abriera su Biblia y juntos lo leamos, que si es posible con sus hijos y todos juntos podamos leer este maravilloso Salmo. En el capítulo 60 y verso número 12 dice: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Es muy interesante, hermano amado, que hemos hablado que los salmos es un conjunto de 150 capítulos. Con los estudiantes del Centro de Estudios Bíblicos Betel, que este 6 de febrero iniciamos clases virtuales, nos tocó precisamente estudiar sobre los llamados libros poéticos, que está compuesto por Job, Salmos, Eclesiastés, Proverbios y el libro de Cantares. Y una de las cosas que veíamos de los salmos es que no solamente son salmos de David, aunque él en una buena proporción fue usado de parte del Señor para escribir salmos en diferentes circunstancias de su vida, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero también escribió Asaf y escribieron otros autores. Moisés se le reconoce como el autor del Salmo 90, ese salmo que en este tiempo de pandemia lo hemos meditado tanto, lo hemos leído tanto, y que obviamente como palabra del Señor trae certeza a nuestro corazón, trae esperanza, trae confianza. Pero los salmos también a veces se clasifican con ciertas palabras en los encabezados de los salmos, que por ejemplo, por lo menos la Biblia que yo tengo en este momento dice que este salmo es una plegaria para pedir ayuda contra el enemigo. También dice al músico principal, sobre lirios, testimonio. Y aquí viene una palabra hebrea que a veces aparece en algunos salmos y dice que este salmo es un mictán de David para enseñar. Eso me gusta mucho porque usted sabe que a mí me gusta mucho enseñar la bendita palabra del Señor. Pero también en este encabezado, yo no sé si en su Biblia usted lo tiene, y si lo tiene, subráyelo, porque nos ubica dentro del momento en el cual este salmo de alguna manera fue inspirado de parte de Dios en un momento difícil para David. Y entonces dice, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab, uno de los generales de David, y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Mire toda la información que nos da el encabezado de este Salmo 60. Esa palabra mictam, que no es casualidad que la estudiemos un momento y que este día viernes usted tome nota, porque son cosas que van a servirle cuando usted lea otros mictán en los salmos, cuando usted profundice un poco más. Pero note que dice que viene de una raíz que significa labrar, tallar o grabar, esa palabra mictam. Y en la Septuaginta algunos traducen que los mictanes son como poemas o como un himno que obviamente se le canta a Dios. La Septuaginta también traduce que el mictán es un escrito grabado o la inscripción sobre una tableta. En los tiempos de David, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, solamente estoy dando una fecha aproximada,
Estaríamos hablando de casi 3000 años atrás. La escritura precisamente se hacía no solamente en el Israel, los tiempos de David, sino que en la mayoría de los pueblos aledaños, como la Mesopotamia, se hacían las escrituras en tablillas. Así que es muy probable que estos mictanes de David se dejaban inscritos sobre una tablilla. Así que esas son cosas muy interesantes. Pero siempre meditando como una introducción corta acerca del Salmo 60, porque nosotros deberíamos de estudiar salmo por salmo y obtener gran bendición de parte del Señor, porque usted va a notar cómo nos vamos a identificar con la forma, con los sentimientos, con los pensamientos que tenía David cuando se hizo realidad de parte del Señor y lo inspiró en estas líneas del Salmo 60. Me parece que en el siglo II un hombre llamado Atanasio de Alejandría le escribe a uno de sus discípulos. Es interesante que así como Pablo le escribió a Timoteo, y por eso nos aparecen esas cartas pastorales de primera y segunda de Timoteo, este Atanasio de Alejandría, que por supuesto lo que escribió no está dentro del canon, pero sí como un hombre de Dios, le escribió un salmo, mejor dicho, a un discípulo sobre el Salmo 60, y lo que le escribió es lo siguiente, se lo voy a leer, es muy cortito, pero muy importante. Dice: si precisas exponer una petición urgente ante una situación difícil que sobrepasa tus capacidades, hazlo con las palabras del Salmo 60. Este hombre de Dios en el siglo II, conocedor y teniendo a su disposición los salmos, le da ese consejo a su discípulo. Y eso me hace pensar que en estos tiempos difíciles, que casi ya se cumple un año de la famosa pandemia del COVID-19, que nos ha tocado vivir a nosotros, los hijos de Dios, y quizás si alguna persona que todavía no ha entregado su vida al Señor nos está viendo o nos va a ver, aquí no es si eres cristiano o no, si eres hijo de Dios o no, si eres pobre o rico, no importa las circunstancias, no importa la edad, todos estamos expuestos a ese enemigo invisible, como es ese pequeño virus que tantas muertes ha causado, que tantos sinsabores, tantas experiencias difíciles, tantas cosas que me parece que, como le dijo Atanasio a su discípulo, muchas veces necesitamos exponer delante de Dios en oración, por supuesto, en gemido, en clamor, una petición que es urgente. Porque las experiencias que están teniendo las esposas o los esposos, los hijos o los padres, los nietos o los abuelos, es que algún miembro de esas familias, si es infectado por el COVID o cualquier otro tipo de enfermedad, pero específicamente el COVID, que produce en determinado momento tal inflamación y tal daño en los pulmones que usted sabe que genera la falta de poder respirar de una manera cómoda. Hoy en día le sugieren a uno que tenga un oxímetro para poder medir la oxigenación de la sangre. Eso solo se hacía en los hospitales. Ahora usted sabe que a veces se tiene que chequear eso porque puede ser un síntoma delicado, y una persona que tiene muy baja su oxigenación en la sangre es un síntoma para ir rápidamente a un hospital, porque puede ser que necesite que le coloquen oxígeno. Entonces,
yo me pongo a pensar cuando alguien va con su ser querido en un vehículo y lo lleva hacia el hospital y está pensando si lo va a poder volver a ver, porque las circunstancias que enfrentamos con esta enfermedad puede presentarse tan complicado, tan súbito, que entonces se puede tomar ese consejo de este varón a su discípulo, que cuando quiera exponer una petición urgente ante una situación difícil que sobrepasa tus capacidades. En otras palabras, no sabemos qué hacer. Y viene la zozobra, viene la preocupación, viene la duda, probablemente la tristeza y la incertidumbre. Entonces el Salmo 60, que lo podríamos dividir esta noche en 3 porciones, que van desde el Salmo 60, verso 1 hasta el verso 4, que le podríamos llamar la queja de David. David se queja con Dios. Y yo no sé si tú que me estás escuchando alguna vez te has quejado con Dios. ¿O te has quejado contra Dios? ¿Has presentado tu queja delante de Él o delante de los hombres? Y desde el verso 1 hasta el verso 4 podemos encontrar esa división, lo que podemos llamarle sencillamente la queja de David. Y que nosotros nos podemos identificar con los momentos donde nos quejamos. A veces los seres humanos no estamos contentos con nada. Si llueve, ¿por qué está lloviendo? Si hay frío, ¿por qué hace frío? Si hay calor, ¿por qué hace calor? Si hay mucha comida y si hay abundancia, tampoco estamos contentos porque a veces no creemos que lo que tenemos sea suficiente. Si hay escasez, la queja es por la escasez. Somos difíciles los humanos. Y aún, por supuesto, los hijos de Dios no escapamos, no somos eximidos de presentar quejas delante de Dios. Pero a partir del verso 4 al 8, se termina la queja y viene la alegría del salmista. Y lo vamos a ver, ojalá que nos dé tiempo. Y finalmente, del verso 9 hasta el 12, esa tercera parte de este salmo sería la súplica. Entonces, la queja de David, la alegría de David y la súplica de David puede ser que esta noche pueda ser apropiada por nosotros si estamos en situaciones difíciles o hemos estado o vamos a estar, porque nadie puede decir en este tiempo que no va a enfrentar en determinado momento, hermanos amados, situaciones difíciles. Entonces entremos a esa primera parte donde vamos a tratar de reconocer que nosotros muchas veces estamos quejándonos. Y como insisto, el mismo David, y no perdamos de vista que esa queja quedó plasmada en estos primeros 4 versos. ¿Cómo inicia? Dice: oh Dios, tú nos has desechado. Mire cómo plantea David esa queja. Oh Dios, tú nos has desechado. Quiero ampliar un poco acerca de lo que es la queja, porque tal vez usted, como somos dados a disculparnos, somos dados a tener excusas, somos dados a no reconocer cuando nos quejamos. Dice que la queja es un resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Que en este caso David no está molesto, no está quejándose contra un hombre, sino que, si usted quiere, tiene la libertad por lo que está viviendo, porque aquí las circunstancias difíciles son las que están haciendo que el rey David se queje delante de Dios y diga: oh Dios, tú nos has desechado. Gloria a Dios, vuélvete a nosotros. Mire cómo David presenta su queja delante del Señor. Yo le vuelvo a preguntar, yo me estoy preguntando, a veces esas cosas las olvidamos.
Pero en los momentos difíciles de nuestra vida, a veces nos quejamos contra alguien y a veces nos quejamos contra Dios. Y note usted cómo las experiencias, especialmente en este tiempo difícil, nos hacen preguntarnos, y en nuestra queja, preguntarle a Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? Si ese fue el caso. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Es una queja. Es un disgusto, puede estar una molestia. ¿Por qué te llevaste a mi hijo o a mi hija? Si hablamos de seres queridos, o a mi esposo, o a mi esposa. Señor, ¿por qué permitiste que me quitaran el trabajo? ¿Por qué, Señor, en mi trabajo las cosas no funcionan bien? ¿Por qué en mi empresa las ventas no suben? Parece que van para abajo y estoy a punto de la quiebra. No tengo clientes. Nadie llega o muy pocos llegan. No saco lo suficiente, ni siquiera para pagar un alquiler. Puede ser las preguntas o las quejas. ¿Por qué me enfermé de COVID, Señor, si yo soy tu hijo? No dice a tu lado, dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿No has prometido tú eso, Señor? Y mira lo que me está sucediendo, y ahí podríamos escribir una enorme lista. Y usted podría tener su propia lista. Pero algo que me gusta de la Biblia es que no esconde los sentimientos humanos, ni de los grandes hombres de Dios. Dios permite que la Biblia presente a hombres como David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, que le diga, Señor, tú nos has rechazado. Y el sentimiento del rechazo, usted no me dejará mentir que a veces puede llegar a nuestras vidas. Hay bebés que están en el vientre y están experimentando el rechazo de su papá, a veces el rechazo de su mamá, mientras se está formando en esos 9 meses, está enfrentando un rechazo que puede al nacer acompañarlo toda su vida si no llega a Cristo y si no entrega esa situación, esos sentimientos tan duros, tan difíciles, tan complicados en el vientre. O un niño que se sintió rechazado porque sus padres esperaban una hija. O una hija que se sintió rechazado y por muchos años enfrentó ese rechazo. Es un sentimiento terrible. Es un sentimiento que de alguna manera lo hace a uno pensar que no vale la pena estar en la tierra. Siempre en el original hebreo, en un idioma tan lejano, tan antiguo, en una cultura tan distinta donde de alguna manera los lenguajes se desarrollan, en contextos tan distintos a los que nosotros vivimos en este siglo XXI, cuando el salmista dice, nos has rechazado, en el original da la idea de una acción donde se empuja a un lado a alguien porque no se le quiere. Pero esa palabra habla que se echa a un lado a esa persona por la corrupción que hay en ella, por la hediondez que esa persona puede exhalar, por algo que se ha echado a perder. Ese es el concepto que esa palabra trata de mostrar. O sea, Dios en otros pasajes dice que para Él ciertas cosas que suceden en la vida de los hombres es como abominación. Él abomina muchas cosas que los hombres hacemos. Y cuando digo hombres, involucro también en forma genérica a las mujeres, a la humanidad. Dice, subió delante de Dios y el olor no era agradable. En contraste con aquellos sacrificios que dice que sí le eran de olor fragante a Dios.
Entonces, el contexto en el cual David se encuentra es un contexto bien llamativo porque acababa de morir el rey Saúl. El primer rey de Israel, que usted recordará la historia, que Dios no quería darles rey, pero el pueblo pidió un rey y Saúl se volvió el rey de los hombres, de acuerdo al deseo humano. Y aunque reinó 40 años y tuvo victorias militares y tuvo respaldo de Dios, también vemos que él se apartó de Dios, desobedeció a Dios, hizo lo que bien le pareció y el Señor lo sacó de su corazón y se buscó a otro hombre para ponerlo en sustitución de Saúl al rey David. Y vemos, la Biblia nos muestra cómo Saúl muere en una batalla contra los filisteos. Muere también su hijo Jonatán. Y la muerte de Saúl, aunque hubo personas que empezaron del pueblo de Israel a seguir a David, no fue de inmediato que se hizo realidad que él fuera reconocido como el rey de Israel. Y los hijos de Saúl en una batalla campal, de alguna manera se veían diferentes facciones en Israel. Era un caos tremendo, era una anarquía. El ejército había sido disminuido, había sido desorganizado, había realmente una situación tan difícil que David interpretaba en medio de una guerra, porque acuérdese que él estaba peleando contra dos pueblos. Estaba peleando contra los sirios y estaba peleando contra los edomitas, porque él estaba tratando de unificar todas las tribus, pero no había un consenso y entonces se aprovecharon sus enemigos. Por eso el verso 12 que leímos, que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, era la súplica que tenía David, que estaba peleando. Uno de sus generales, como fue Joab, estaba peleando con los sirios, y Abisai, otro general de David, estaba peleando contra los edomitas, porque lo que querían era aprovechar la situación que se estaba dando interna en Israel. ¿Cuántos enemigos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nosotros mismos en algunas ocasiones ven que hemos entrado en una situación difícil y en lugar de ayudar, muchas veces las cosas se vienen en contra nuestra? Y es ahí donde David se está quejando. Es ahí donde David percibe que se ha vuelto él y el pueblo de Israel totalmente inadecuados para Dios. Y por eso dice: tú nos has desechado, nos quebrantaste. Ese quebrantamiento, hermano, muchas veces puede hablar, aplicándolo a nuestras vidas, como la pérdida de la fe por las situaciones que experimentamos. El quebrantamiento habla de un estado anímico muy bajo, de desesperación, de frustración, porque las cosas no se solucionan y pasan los meses, pasan los años y las cosas no se logran arreglar de ninguna manera. Ese quebrantamiento habla de destruir quizá planes. ¿Para cuántos en esta pandemia sus planes fueron destruidos? Sus proyectos fueron echados a un lado. Muchas de las cosas que se pensaba que se iban a alcanzar ya no se alcanzaron. Habla de derribar. Y entonces dice en el verso 2, hiciste, antes de eso, todavía al final del verso 1 dice, te has airado. David se queja con Dios, te has llenado de ira a Dios. Yo creo que nosotros quizá nunca hemos tenido tal vez la libertad de poderle decir a Dios: Señor, mira, esto has permitido en mi vida. Pero las circunstancias, mientras más difíciles son, mientras más complicadas son, cuando estamos llegando al límite, podemos caer en esa línea de quejarnos con Dios. Y alguna vez oí que Dios no es nervioso. Y si usted quiere, Dios oyó a David. Pero había una razón. Israel con Saúl se habían apartado de Dios. Dios había mandado una esperanza con David y si nos da tiempo hoy veremos cómo en el mismo Salmo 60 se entiende esas cosas. Pero sigamos en la queja, porque tal vez podemos nosotros, si nos estamos quejando,
O que cuando nos quejemos podemos aprender cuál debe ser nuestra actitud. Y si nos estamos quejando, recordemos que Dios también tiene el cuidado de oírnos en nuestra queja. Te has llenado de ira. Hay versiones que dice, te has enfurecido. Usted sabe que para poder entender cómo actúa Dios, muchas veces en la Biblia se le aplican situaciones como estas. Te has enfurecido, te has llenado de ira contra nosotros. Pero el verso termina, ese verso 1, con una petición dentro de la queja. Vuélvete a nosotros. Hay una versión que dice, restáuranos. Nos quebrantaste, nos rechazaste, te llenaste de ira contra nosotros, pero vuélvete a nosotros, restáuranos, acógenos de nuevo. En medio de la queja, David, seguramente en un clamor tremendo, le dice, Señor, ayúdanos, restáuranos. Una de las cosas que tenemos que meditar, hermanos amados, es que tenemos que estar ya entendidos que esta pandemia Dios la permitió. Y al permitirla en toda la tierra, en diferentes niveles, porque hay áreas donde el COVID no ha golpeado tan fuerte. Incluso llama mucho la atención que una de las razones por las cuales se ha hablado de que Guatemala todavía no ha podido obtener vacunas es porque aparentemente la tasa de mortalidad de Guatemala es muy baja. Sin embargo, vemos que en El Salvador ya empezaron a vacunar y la mortalidad es menor todavía que Guatemala. Pero solo lo saco a colación en el sentido que muchas veces se cree que Guatemala no ha tenido como país el grado de mortalidad que han tenido otros países. Mas, sin embargo, sabemos nosotros que ha sido difícil la situación. Pero, ¿podríamos nosotros estarnos quejando? ¿O como hijos de Dios vamos a aprender a discernir? Y reconociendo que en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro pensamiento personal, nuestra manera de actuar antes de la pandemia y quizá aún en medio de la pandemia, necesitamos decirle, Señor, vuélvete a nosotros, restáuranos. El que reconoce que necesita restauración, tiene entonces que dar por sentado que hay aspectos en nuestras vidas que deben de ser restaurados. Y en el verso 2 dice, hiciste temblar la tierra. La situación era tan caótica. David estaba viendo la situación tan complicada. Esa guerra que estaba sosteniendo en esos momentos. Probablemente él no estaba seguro si le iba a ganar. Y si no la iba a ganar, en lugar de expandirse como al fin lo vemos y tomar victoria como lo vemos en la Biblia, en el primer libro de Reyes o el primer libro de Crónicas, aún en el primer libro de Samuel podemos ver algunas cosas ahí. Él podía pensar que en lugar de ser rey, podía ser esclavo de aquellos que le ganaran la guerra, le ganaran esa batalla. Entonces lo asemeja a un terremoto. Porque el hacer temblar la tierra, y dice, la ha ascendido, es decir, la has agrietado. Y eso sucede en los terremotos. Así que David toma aquí una figura para mostrar que la situación era tan difícil que la compara con un terremoto. El 4 de febrero de 1976, me parece, sí, yo tenía 16 años, experimentamos los que ya estábamos en esa época con cierta edad, un terremoto devastador en Guatemala.
Imagínense cuántos años han pasado de ese terremoto, 1976 a la fecha. Muchos muertos, muchas casas derrumbadas. Entonces, cuando viene un terremoto a nuestras vidas, y un terremoto puede ser el divorcio de una familia, de una pareja, los terremotos que se dan dentro de las iglesias locales cuando se dividen. Yo he venido meditando lo difícil que está siendo para muchas iglesias locales ver que los pastores con los cuales se han identificado por muchos años han muerto por COVID o han muerto por otra clase de enfermedad, pero no son pocos. ¿Cómo estarán enfrentando ese terremoto? Porque siempre que el fundador de una iglesia local muere, no todas las familias se quedan. Muchas veces se dan divisiones. Yo recuerdo que a la muerte del doctor Ríos, fundador de Ministerio Selim, realmente vino un terremoto que todavía creo yo que tiene sus secuelas. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, la has agrietado. Sana sus roturas, sana sus grietas. Una versión dice, sacudiste la tierra, la partiste. Sigue la queja de David. Repara sus grietas, pues se hunde, dice una versión. ¿Ha sentido usted en algún momento de su vida, o en estos momentos, o en este tiempo, por las diferentes circunstancias que está enfrentando, que su vida, o su familia, o su trabajo, o su negocio se hunde? ¿O su vida espiritual? Muchos hermanos, por diferentes razones, ya sea salud, falta de transporte, temor y diferentes circunstancias, no se están congregando. Y usted sabe que cuando no nos congregamos, muchas veces nuestra vida espiritual se puede enfriar. Hoy es tiempo de ser sumamente sinceros delante de Dios. Entonces, hay muchos terremotos que pueden estar llegando a nuestras vidas y que nos hagan también identificarnos con lo que está diciendo David. Fíjese que para tratar de ampliar un poquito más el contexto en el cual David está viviendo y se hace realidad este salmo, que después de 3000 años nosotros lo podemos leer, meditar y aplicar a nuestra vida, tenemos que recordar que Saúl, dice la Biblia, que mató a los sacerdotes de Dios. Saúl se volvió loco. Un espíritu malo de parte de Jehová, dice la Biblia, lo volvió loco. Y David, un jovencito que sabía tocar el arpa y tenía gracia de Dios, apaciguaba al rey loco. Pero entonces usted tiene que entender es que si fueron perseguidos, si fueron muertos los sacerdotes, no había hombres de Dios. Eso me hace pensar en la comparación de la pandemia hoy. Se están muriendo muchos ministros. Y nosotros meditamos, Señor, ¿por qué estás permitiendo que los ministros mueran? Y por supuesto muchas ovejas, quizás ancianos de las iglesias, diáconos de las iglesias, para verlo en un contexto de iglesia. Los puestos de poder en esa época de David, a la muerte de Saúl, a la muerte de Jonatán, dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. Los puestos de poder seguramente estaban siendo tomados por los peores, por las peores personas. ¿No le parece a usted que tanto en nuestro país como en muchos otros países percibimos muchas veces que son los peores los que llegan a los puestos de autoridad y que la corrupción campea
en cada tramo de tiempo donde no importa qué partido, qué color llega, las cosas cada vez siguen peor. Y obviamente no estoy aquí hablando de un discurso político, sino solamente estoy comparando lo que pasaba en los tiempos de David, por lo que él se estaba quejando, y lo que puede estar pasando no solo en nuestro país, sino que en muchos otros países. El ejército que protegía a Israel en esa guerra donde muere Saúl fue diezmado de una manera tremenda. No había seguridad. No había autoridad civil. Había anarquía. ¿Cuántos países donde la iglesia de Cristo tiene su representación está sucediendo cosas parecidas? Que puede llegar a que nosotros, hermanos amados, también podamos quejarnos. Verso 3 dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Hermano amado, ¿estamos viendo cosas duras? Si usted ha tenido el cuidado y no ha sido indiferente a leer el listado de peticiones, cuando se ora a las 10, cuando se ora a las 4, cuando se ora a las 9, porque déjeme decirle algo, siendo un poco más punzante. A veces no intercedemos por otros porque no somos nosotros, porque no es nuestra familia, porque no son nuestros vecinos, porque no son nuestros amigos. Alguno puede pensar: ¿para qué voy a estar orando por alguien que no conozco? Pero acuérdese, la intercesión es la oración que tiene mayor altitud delante de Dios, porque no oramos por nosotros, sino que oramos por otros. ¿Ha notado usted que cuando a nosotros nos toca y las dificultades tocan nuestra puerta, queremos que todo mundo nos apoye en oración? Y muchas veces no nos ponemos a pensar que antes fuimos indiferentes. Pero al punto que voy es que cuando leemos esos listados, vemos de personas que están en una fase terminal sufriendo una enfermedad. Otros que están a punto de ir a sacarse una prueba de COVID y están con la incertidumbre si tienen o no tienen la enfermedad y si se les va a complicar o no. Situaciones difíciles por las cuales se está pidiendo oración. Y que nosotros, creo yo, hermanos amados, debemos de dejar de ser insensibles para poder identificarnos con la necesidad de otros. Porque tarde o temprano también nosotros vamos a necesitar el apoyo en oración. Qué importante es que saber que hay muchos que oran por ti y que interceden por ti. Y qué maravilloso es saber que las oraciones del Señor son contestadas. David en su queja en el verso 3 dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras. ¿Estás viendo cosas duras? Claro que sí, se están viendo cosas duras. Tal vez por misericordia de Dios, y alabado sea el Señor, que no nos ha llegado a nuestra vida, pero sí ha llegado a gente muy cercana, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, hay una versión que dice: duras cosas has hecho ver a tu pueblo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios está permitiendo que veamos esas cosas duras? Cuando yo reflexiono en la muerte de ministros que he conocido de cerca o lejanamente, pero que sé que son ministros de Dios, me hace pensar, y hace poquito meditaba porque uno de los ministros que acaba de morir aquí en Guatemala me hace reflexionar que el 5 o 6 de enero él convocó a un ayuno a todo su ministerio, las iglesias que él tenía en diferentes países, y convocó a 21 días de ayuno. Y tratando de hacer números, porque no tengo detalles, este varón de Dios termina el ayuno de 21 días y cae enfermo de COVID. Y 15 días después parte con el Señor. Es una prueba difícil.
No era un ministro que necesariamente estaba caminando mal con Dios, probablemente, porque si estaba buscando la presencia del Señor e invitando a los hermanos a que también la buscaran, muchas preguntas, muchas interrogantes quedan. Y quizá más de alguien también toma eso para quejarse delante de Dios. Usted se ha dado cuenta que cuando más cerca tratamos de estar de Dios, parece que las cosas se complican más. He visto familias que salen de una enfermedad y entran en otra. Uno de los miembros de la familia sana, pero cae otro enfermo. Hemos visto familias completas enfermas en situaciones bien delicadas. Y entonces se hace realidad la palabra del salmista que dice: duras cosas has hecho ver a tu pueblo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Será que este es el método que Dios está utilizando para despertarnos? ¿Para sacarnos de un estado de religiosidad? ¿Para sacudirnos? Y eso me hace recordar, hermano, el sueño de una hermana que hace poco me lo comentó. En ese sueño, la hermana, el Señor le hablaba y le decía: yo estoy podando a mi pueblo. Y le recordaba San Juan capítulo 15, donde se acuerda que dice esos versos: sin mí nada podéis hacer. Y habla de que aquel que no tiene fruto va a ser podado primero, y si sigue sin dar fruto va a ser cortado. Hay pasajes de la Biblia cuyas verdades son tan claras y tan directas que no siempre nos gusta leer. Pero dice que aquel que es podado, el propósito de Dios es para que pueda dar más fruto, como le sucede a una planta, como le sucede a un rosal. Un rosal podado parece un chiribisco lleno solamente de espinas, pero después de cierto tiempo vemos cómo ese rosal rejuvenece, ese rosal se vuelve mucho más grande y las rosas son mucho mejores, los frutos son mucho más grandes. Pero también le decían: yo estoy zarandeando a mi pueblo. Y esto me hace recordar uno de los mensajes que el Señor nos dio, me parece que en el mes de mayo o junio, no recuerdo bien, acerca de la poda. ¿Se acuerda que a un apóstol del Cordero, Pedro es su nombre, le dijo al Señor: te han pedido para zarandearte? ¿A cuántos de nosotros estará el Señor permitiendo que venga la zaranda? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque los procesos, cuando Dios los permite, como nuestro Padre Celestial, tiene propósitos, hermano, para que nosotros nos metamos con Dios. ¿Quién enfermo en una cama de hospital, sin poder respirar bien, hermano, estará pensando todavía en todas las cosas que ocupaban su mente, en todos los planes que tenía para realizar? ¿No es cierto que en esos momentos lo único que queremos es haber quedado bien con nuestros seres queridos por si ya no los vemos? ¿No es cierto que ahí realmente, en un diálogo con el Señor, donde nuestra vida está en juego, podemos verdaderamente comunicarnos con Él y aceptar realmente quiénes somos y pedirle misericordia y clamar por misericordia? Son tiempos donde el Señor está permitiendo, como dice el verso 3, que su pueblo vea cosas duras. Nos has hecho beber un vino que aturde. El salmista utiliza frases que quizá eran mucho más entendibles en el momento en el que fueron escritas. Pero es llamativo que cuando
en la versión Septuaginta se tradujo del hebreo al griego, se usa una palabra que habla de un embotamiento del sentido espiritual. Las experiencias tan difíciles pueden llegar a embotarnos nuestro sentido espiritual. Hermano, y tenemos que entender, tenemos que estar seguros, gloria al Señor, que nosotros, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, muchas veces perdemos el deseo de orar. Se pierde el deseo de leer la palabra. Algunos pierden el deseo de congregarse. Otros pierden el deseo de oír mensajes. Si pudiéramos graficar cómo usted, cuando empezó la pandemia y había una incertidumbre y había un temor, usted veía los mensajes, se conectaba continuamente, oraba 3 o 4 veces, buscaba oración, buscaba que el Señor realmente le hablara a su corazón, pero en la medida que se fue acostumbrando, probablemente ya no lo hizo. Porque se encuentra aturdido. Este embotamiento del sentido espiritual, ¿se acuerda que hablamos acerca de cómo los sentidos espirituales se pueden embotar? Lo vimos también. Ese vino de agitación, dice otra versión, que David dice, me siento aturdido. ¿Qué es el aturdimiento, hermanos? Es la sensación de que está a punto usted de desmayarse o de perder el conocimiento. ¿Usted ha notado que cuando alguien recibe una noticia donde un ser querido muy amado acaba de morir, hay personas que se desmayan? De ese aturdimiento estamos hablando, solo que en el plano espiritual. Tenemos que ser honestos si estamos aturdidos, si nuestros sentidos están embotados. Tenemos que ser honestos si ya no queremos asistir a ninguna iglesia. Tenemos que estar honestos o ser honestos cuando estamos haciendo cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios, porque sencillamente creemos que los tiempos que estuvimos sirviendo al Señor, perdimos el tiempo. Están llegando pensamientos que hacen que a veces los jóvenes o los adultos piensen que perdieron el tiempo. A lo largo de mi carrera como hijo de Dios he oído personas que dicen, esa iglesia me engañó, ese ministro me dijo mentiras, esas cosas nunca fueron ciertas. Y en una apostasía flagrante se echan para atrás. A veces relacionado con situaciones que no pueden entender. Hermano amado, esas cosas duras que Dios está permitiendo en nuestras vidas, que pueden ser más difíciles en algunos casos, no debe permitir que tu fe falte. Por eso es que David, aunque se está quejando y dice, nos has dado a beber vino de aturdimiento. Después de la queja, y aunque me quedan pocos minutos, para no dejarnos en un ambiente de queja, hablemos ahora de la alegría que inicia en el verso 4. Y dice, has dado a los que te temen. Hermano amado, ¿todavía usted tiene temor de Dios? Los proverbios dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dime cómo vives y te diré qué tanto temor de Dios tienes todavía. Dime qué decisiones estás tomando en estos días. Dime qué es lo que estás haciendo. Y te diré qué tanto temor de Dios tienes todavía. Has dado a los que te temen. David se incluía en medio de la batalla, en medio de la situación de la cual ya hemos hablado, que no era positiva y había muchas dudas para David, que se quejó delante de Dios. Dice, has dado a los que te temen, y él se involucró. Y había
remanente, si usted quiere, pequeño, que todavía temía a Dios. Yo espero que usted que me está escuchando en esta noche esté dentro del pequeño grupo de hombres y mujeres de Dios que todavía temen a Dios y que su vida respalda ese temor a Dios. Porque note que ahí va a venir la alegría en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. La versión Vulgata, una versión antigua, traducida al latín, dice ese verso 4, diste a los que te temen una señal. Si usted teme a Dios, Dios le va a dar una señal. En esta versión dice que es una bandera, un estandarte. Y si lo metemos dentro del contexto de batallas, usted sabe que los ejércitos llevaban banderas que los identificaban. Y muchas veces cuando los ejércitos enemigos empezaban a derrotar al otro ejército, se establecía una bandera en un punto específico para que los que están huyendo y están regresando se juntaran en ese lugar donde podían ser resguardados de no ser aniquilados. Los que temen al Señor, nos va a ser dada una bandera, nos va a ser dado una señal para que huyan de la faz del arco y se libren tus amados. El contexto es de una batalla. El contexto es de una situación apremiante, de vida o muerte, donde después de la queja, David empieza a ver, si usted quiere, una pequeña luz al final del túnel, donde su fe lo sostiene a pesar de la adversidad, a pesar de los ataques del enemigo, de esos dardos encendidos que muchas veces llegan a la mente y le dicen al cristiano, tú ya no eres hijo. Dios no te ama. Dios te abandonó. Las cosas que te han sucedido indican que Dios ya no quiere nada contigo. Hermano amado, aprendamos a discernir la palabra que sale de la misma puerta del infierno y que llega a nuestras vidas y muchas veces nos hace terrible daño, y aprendamos a oír la voz de Dios. Porque Él nos dará señal a los que le tememos, aún en medio de la adversidad. Y note que dice en el verso 5, o al final, mejor dicho, del verso 4, dice que alcen esa bandera, sea alzada, sea colocada en un lugar alto, por causa de la verdad. Dice la palabra en San Juan 14, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para nosotros nuestro estandarte es la verdad de Dios, es Jesucristo mismo. Por eso Jesucristo es el centro del evangelio. Por eso nosotros como hijos de Dios y discípulos del Señor debemos de proclamar esa verdad, levantar esa bandera en lo más alto posible para que el que no conoce la verdad, que no es un concepto, no es una filosofía, es una persona. Jesús es la verdad. Por causa de la verdad, y usted tiene que tener testimonio que está en la verdad de Dios. Yo sé que en estos tiempos muchos ministros hablan, muchos ministros predican, muchos ministros enseñan, y quizá usted se la pasa viendo diferentes ministros en determinado momento y es su decisión. Pero la pregunta es si se está levantando bandera por la verdad. Que el evangelio siga siendo cristocéntrico, que la verdad de Dios apunte a Cristo, porque la verdad de Dios va a apuntar siempre a Jesucristo y a su evangelio. Ese evangelio que se resume en el hecho de que el hombre es pecador, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y por eso vino el Hijo de Dios y encarnó y traía el plan redentor de Dios, que lo llevó a una cruz donde derramó hasta la última gota de su sangre en sustitución por todos aquellos que hemos sido pecadores. Y que ese sacrificio maravilloso
que es la verdad de Dios y es la solución de Dios para los hombres. Tú que tal vez todavía no te has encontrado con Cristo, aunque eres un jovencito que está ahí en medio de una familia evangélica y que a veces te cae mal lo que hacen tus padres y a veces no estás de acuerdo con lo que hacen tus padres o cómo viven tus padres y quisieras saber si es tener otros padres, mejor si fueran inconversos para poder tener la libertad de hacer todo lo que a ti te da la gana. Yo te quiero decir que si todavía no te ha amanecido, esta noche puede ser el momento en el que la verdad de Dios te puede ser dada como una señal, porque vas a empezar a temer a Dios y te vas a dar cuenta que es de adentro para afuera que el Espíritu Santo nos va a dirigir y nos va a guiar a pesar de las dificultades. No creas en Dios porque Él apaga tus fuegos. No creas en Dios porque Él suple tus necesidades. No creas en Dios porque Él te da todo lo que tú quieres. Cree en Dios, aunque en medio de las dificultades, Él, en su momento y en su tiempo y de acuerdo a su voluntad y a su plan, Él va a levantar bandera delante de ti. Por eso, ya terminando, dice el verso número 6, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Aquí viene la alegría. Después de la queja, después del reconocimiento que lo que nos puede estar aconteciendo es porque quizá nos habíamos apartado. Después del reconocimiento de que quizá no habíamos buscado a Dios como ahora lo buscamos. Después del reconocimiento que nuestras prioridades no eran las adecuadas. Viene la alegría donde Dios en su santuario dice, yo me alegraré. Hay una versión que dice, ¡qué alegría! La alegría, el gozo puede llegar en medio de las circunstancias difíciles. Y entonces nosotros vemos que esa alegría viene por causa de la verdad de Dios que sale desde su santuario. Es maravilloso saber, hermano, que después de la queja hay un giro. Y el salmista, inspirado por Dios, sabe que en medio de sus tribulaciones, aquellos que todavía mantenían el temor a Dios, saben que el Señor levantará una bandera que va a ser una bandera de triunfo. Va a ser una bandera de esperanza. Va a ser una señal muy especial. Ahí en el libro de Ezequiel hay un pasaje, búsquelo en casa, donde se marca en las puertas con una tau, que era una de las letras del alfabeto, me parece que la última del alfabeto hebreo. Y todos aquellos que tenían esa señal, esa tau, no iban a ser destruidos. Hermano amado, la señal que Dios va a poner, aleluya, el sello que Dios va a poner en sus hijos, tiene que ver con la santidad, porque Dios en su santuario es completamente santo. De tal manera que todos aquellos que verdaderamente en este tiempo logremos reconocer la necesidad de consagrarnos, la necesidad, hermano, de que aunque no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podamos tener gozo, porque como el apóstol Pablo dijo en Filipenses, el gozo del Señor es mi fortaleza. El tema de este mensaje, que no lo pudimos terminar, es: en Dios haremos proezas. Y tendremos que ver la segunda parte del Salmo para darnos cuenta que David supo que en Dios, que es su esperanza, que es el centro de su vida, que es en el que debe esperar. El salmista entendió que solo en Dios y no en su fuerza, y no por su ejército, y no por su experiencia, y no por sus contactos, sino que en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. En medio de las circunstancias actuales, el Señor no te va a dejar. Y esa palabra del salmista, hermano amado, puede ser
tu verdad apropiada en esta noche. No importa lo que estás enfrentando. No importa lo que los médicos están diciendo. No importa las circunstancias que estés viviendo. Junto conmigo en esta noche, terminemos esta enseñanza diciendo: en Dios haremos proezas. Esta mañana yo puse ahí en el Facebook y también en el chat, no solamente esa frase, sino le añadí: en Dios haremos proezas, sin importar nuestro pasado, sin importar lo que hayamos vivido antes. Déjame orar, hermano amado, antes de terminar. Señor, gracias porque en medio de las dificultades sabemos que probablemente muchas veces has tenido que soportar nuestras quejas, nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de discernimiento. Has visto, Señor, con ojos de padre a tus hijos muchas veces alejarse por no entender los procesos que tú tienes para con nosotros. Pero te damos honra y gloria, porque después de la queja puede venir la alegría, la certeza, la confianza de saber que tú te has vuelto a nosotros, de saber que tú estás al cuidado, aunque las circunstancias se vuelvan incomprensibles y difíciles. Gracias, Señor, porque tú has levantado bandera y has dado una señal a los que todavía te tememos. Y te pedimos, Señor, que la palabra que sale de tu santuario, la palabra que sale, Señor, desde el lugar santísimo, donde tu santidad es real, donde tu verdad, tu revelación sale, Señor, de tu santuario, sea señal y sea bandera, una bandera de triunfo, una bandera de fortaleza, una bandera, Señor, de esperanza, donde aunque las cosas se vean difíciles, recordemos que tú abres caminos donde no hay. Abres puertas, Señor, donde no hay puertas. Cambias las circunstancias de acuerdo a tu voluntad, en formas sobrenaturales. Te pedimos una vez más que pongas tu mano de poder en los que están enfermos, que suplas a las necesidades cualesquiera éstas sean, y que tu palabra, Señor, sea atesorada en esta noche en nuestro corazón. Yo los bendigo, hermanos amados, que han sintonizado este mensaje o que lo van a sintonizar después. En el nombre poderoso de Jesús, reciba fortaleza, reciba sanidad, reciba provisión, reciba fe, reciba mansedumbre, reciba templanza, reciba los frutos del Espíritu, reciba los dones del Espíritu y sigamos caminando este trecho que cada vez se hace más corto para que las promesas de Dios se cumplan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Aleluya. Gloria al Señor.